que son, pues bueno, la norma nacional. Y con la modificación, y bueno, que manejamos ahora, ¿no? La C040, y pues nos vamos a ubicar en lo que son los colectores. Entonces, bueno, por aquí. No, acá tenemos algunas recomendaciones para la vereda o pista, pero bueno, esto ya lo vimos la clase anterior, lo de sumideros. Y vamos a ubicarnos en la página, acá, en el artículo 17, donde hablamos de los subcolectores. ¿Bien? Ok. Entonces, artículo 17 y nos habla acerca de los subcolectores y el colector también, ¿no? Bueno, vamos a, de todas maneras, hacer hincapié en la norma. Y pues, primero habla del subcolector y luego el colector, ¿no? Nos dice que el drenaje de agua pluvial está conformado por subcolectores y colectores, y estos nos ayudan a evacuar el agua de escorrentía superficial, ¿verdad? Que se produce, pues, por las lluvias. En el caso que se requiera, va a una unidad de tratamiento o al curso de agua natural. Va a una unidad de tratamiento generalmente cuando las precipitaciones en el escurrimiento provienen de zonas industriales, en donde puede el agua de lluvia, pues, llevar en suspensión materiales que son digamos, nocivos para el medio ambiente, ¿no? Entonces se necesitan hacer un tratamiento. Sucede en ciudades muy grandes, en las cuales, de todas maneras, antes de hacer la descarga natural al curso natural, hay que hacer un tratamiento. Cosa que no sucede, ¿no? En las ciudades pequeñas como las nuestras. Bueno, entonces hablamos también de los colectores que deben aumentar su sección a medida que aumente el área de drenaje en base al cálculo de proyectistas. Como sabemos, los caudales, conforme va yendo agua abajo, se van incrementando porque se van acumulando, entonces eso va a requerir, pues, que los diámetros de los colectores se incrementen. Es decir, el diámetro inicial será mucho menor que el diámetro final. También nos dice que para los colectores pluviales se deben tener en cuenta algunas consideraciones, como, por ejemplo, la ubicación, ¿no? Nos dice que se evita la instalación de los colectores debajo de la pista o calzada o berma. Y de no ser posible, se considera la instalación de registros provistos de accesos ubicados fuera de los límites determinados por las bermas. En el caso de la tubería de la sección circular, el diámetro mínimo es de 0.45 metros. Entonces, partimos con este diámetro para el cálculo. Bien, es el diámetro mínimo. Con respecto a la resistencia, pues nos dice que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10, que vienen a ser las velocidades mínimas y las velocidades máximas. Un material, en otras palabras, debe resistir la erosión que se va a generar en el fondo de la tubería. Además, debemos tener en cuenta que existen diversos materiales para su selección, y por eso en la semana anterior pues quedó como tarea investigar acerca de los diferentes tipos de materiales y de las exigencias de las velocidades, sobre todo en la velocidad máxima.
Bien, tenemos tuberías que son de arcilla, de concreto, armado, centrifugado, vibrado, pretensado, de hierro fundido, de PVC, de poliéster reforzado con fibra de vidrio o HDP o polietileno de alta densidad. Entonces, tenemos todos estos materiales, más unos que otros en el mercado y tenemos que conocer pues cuáles son sus especificaciones técnicas, ¿no? Sobre todo respecto a la velocidad máxima. Bien, respecto a la instalación, estas deben estar instaladas a una profundidad de 1 metro, bien, sobre el radier en la parte inferior y la clave que vendría a ser en la parte superior. Entonces, se hace la excavación de tal forma que de la clave de la sección de la tubería en la parte más alta quede 1 metro bajo lo que vendría a ser la calzada. Bien, ok, eso entonces con respecto a la profundidad de la tubería. También deben hacerse los ensayos de laboratorio y de campo, ¿no? Para la instalación de los mismos de acuerdo a la norma I050, en el cual nosotros tenemos pues que tener una superficie en el fondo sin, vamos a decir, partículas de gran tamaño que puedan romper en algún momento la tubería, ¿no? Entonces, hay que también en el fondo colocar una cama para que descanse la tubería, la cama de arena. Sobre el diseño hidráulico de los subcolectores y de los colectores se utiliza criterios del conducto cerrados como canal abierto. Como veíamos en la clase anterior, el tirante es menor que el diámetro, ¿verdad? Y este tirante pues viene a ser el 80% del diámetro, ¿bien? En, en tanto, si esta sección no es exactamente una sección circular, pues así sea una sección oval o rectangular, sí, que podría darse en algunos casos, este tirante siempre va a ser el 80% de la dimensión vertical del conducto. Entonces, ya sea que sea circular o cualquier otra sección no circular. Bien, con respecto a la velocidad mínima, pues va a depender de las partículas en suspensión que esta arrastre, bien, pudiendo variar. En tanto, es igual a 0,9 metros por segundo en condición del caudal de diseño para evitar la sedimentación de partículas como las arenas hasta las gravas. Entonces, puede ser de que ingresen gravas, es decir, partículas mayores a 4 pulgadas, sobre todo en la parte inicial, porque puede traer este material de la zona rural, de la parte alta. ¿Okay? Y entonces nos aseguramos con esta velocidad para que estas puedan ser arrastradas. Y la velocidad máxima de los subcolectores va a depender del material de la tubería. Bien, como habíamos visto también en la clase anterior, ¿no? Ok, en tanto, el profesional que realiza el diseño, pues tiene que verificar dentro de las especificaciones la velocidad mínima para que alcance, ¿no? Esa velocidad restringida y pueda también plantear la pendiente adecuada. La pendiente inicial del fondo del colector debe ser, digamos, paralela a la calzada, ¿sí? Eso es lo inicial. Sin embargo, si por alguna razón se requiere incrementar la velocidad, pues vamos a tener que incrementar la pendiente del fondo. Eso podemos hacerlo. Entonces, no necesariamente pues van a tener la misma pendiente, la calzada y el conducto del colector. Pero en la generalidad de los casos, pues sí se va a dar eso, ¿no? Respecto a los registros para realizar la limpieza, para que una
persona pueda realizar la limpieza, pues se recomienda que el diámetro del registro para el colector sea de 1,20 m, ¿no? Y nuestra norma. Además, nos dice que no es necesario instalar un registro si el conducto tiene dimensiones como para que las personas puedan desplazarse en el interior de la tubería. El registro también debe ubicarse fuera de la pista o calzada, excepto cuando se instalen en caminos de servicios o en calles. En este caso, se evita ubicarlos en las intersecciones. El registro también debe estar ubicado en convergencia a 2 o más drenes, en puntos intermedios de tubería muy larga, y esto va a depender del diámetro, ¿no? Entonces podemos tener también intermedios entre una esquina y otra esquina, pero va a depender del diámetro, ¿sí? En zonas donde se presenten cambios de diámetros de conducto, cuando cambiamos de un diámetro menor a un diámetro mayor, y donde se presenten curvas o deflexiones de alineamiento, es decir, cuando hayan cambios de dirección, ¿no? En puntos también donde se produce una brusca disminución de la pendiente, cuando tenemos cambios de pendiente. Entonces, cuando hay cambios de sentido o de dirección, ya sea en planta o en elevación. El espaciamiento se determina de la siguiente manera, y esto depende del diámetro, ¿no? Como decían, líneas arriba. Entonces, la tubería de diámetro igual o mayor a 1,20 m, bien, en su sección transversal, debe tener registros de entre 200 a 350 metros, ¿sí? Como máximo, ¿no? Para diámetros menores de 1,20 m, el espaciamiento ya es menor, que va de 100 a 200 metros. Y en el caso de conductos muy pequeños, se colocarán los registros cada 100 metros. Entonces, a mayor diámetro de tubería, mayor distanciamiento también entre los registros. Esto es con respecto a las velocidades que deben verificarse. Y en los buzones se debe cumplir lo siguiente. Estos registros normalmente se colocan al inicio de las redes y luego ya se van colocando los buzones, ¿no? En el caso de los buzones se debe cumplir con lo siguiente. Para los colectores de diámetro menor a 1,20 m, el acceso debe estar centrado sobre el eje longitudinal del colector. Y cuando el diámetro del conducto es mayor al diámetro del buzón, debe desplazarse hasta ser tangente a uno de los lados del tubo para mejor ubicación de la escalera de registro. Entonces se coloca sobre el colector que está enterrado, que va horizontal, prácticamente un conducto vertical circular que vendría a ser el buzón. Y para poder desplazarnos, colocamos una escalera de gato, es decir, unas barandillas de fierro galvanizado que nos van a permitir ingresar al fondo del colector. Bien, los colectores de diámetro mayor a 1,20 m, con llegadas laterales por ambos lados del registro, el desplazamiento se efectúa hacia el lado del lateral menor. Es construido de mampostería también o de concreto, este buzón, y puede tener recubrimiento de material plástico. Bueno, su separación está en función también al diámetro del conducto y tiene la finalidad de facilitar las labores de limpieza y de mantenimiento, ¿no? Para eso es que los colocamos, y deben tener una adecuada ventilación. Estos deben tener una tapa de 60 centímetros de diámetro con orificios de ventilación. En la disposición de los subcolectores, los que llegan al colector principal, en otras palabras, los que vienen del sumidero hacia el colector, debe cumplir con la siguiente recomendación. Los laterales que llegan a un punto convergen formando un ángulo favorable con la dirección del flujo principal. Y si la conservación de la cámara, se prevé canales de encauzamiento en el radier de la cámara. Entonces, del sumidero vamos hacia el colector con una pendiente y un ángulo adecuado, es decir, va con pendiente dirigida hacia el colector y no vamos a interceptar con un ángulo de 90, ¿no? Sino con un ángulo de 45 grados.
O podemos ir directamente también al colector, de tal forma que también analicemos que tengamos la menor longitud de tuberías. Si nosotros tuviéramos un alto volumen de descarga, entonces se coloca al fondo del buzón unos canales que van a permitir la conducción del agua. En algunos casos, del buzón puede repartirse en dos ramales o puede ir por uno solo, una sola salida. Entonces, eso debemos de generar esa conducción en el fondo de este buzón. Este canal que colocamos en el fondo del buzón, llamado este fondo de buzón radier, es un canal que se genera para conducir el agua en este fondo del buzón. Bien, vamos a ver un detalle más.